Por favor, me avisan si me están escuchando. Sí, te escucha, Inge. ¿te escucha, Inge? Gracias, buenas tardes. No sé si ustedes han visto el comunicado de la universidad, de esa comisión de movilizaciones. ¿Han visto? Sí, Hola, ¿me ingeniero. están escuchando? Sí, ingeniero. ¿Vieron el comunicado? Yo no vi aún nada. Dijeron Sí. que Hay un Está- comunicado, Gracias. sería bueno que lo miren. Sí, Seguramente gente, está publicado. desde el lunes dice que va a haber paro. Sí. Bueno, simplemente eso quería, así que aprovechemos estos minutos que tenemos todavía. Ayer estábamos conversando sobre cómo determinar el valor de la capacidad de refrigeración y dijimos que hay que identificar las causas que originan ingreso de calor al espacio refrigerado. Identificamos una primera que la llamamos transmisión de calor por paredes. Lo voy a simplificar así. Y dijimos que esto se puede cuantificar a partir de esta ley, donde en delta de T es la diferencia de temperatura. Lo voy a anotar acá entre la temperatura ambiental, temperatura exterior del espacio refrigerado y la temperatura de diseño. A es área, el área de las paredes. Normalmente son paredes planas, aunque eso no es excluyente de que pueda haber alguna pared que tenga forma irregular, no plana. Y finalmente nos referimos al valor U, que se lo conoce con el nombre de coeficiente global de transmisión de calor, cuyo valor es el resultado de los distintos mecanismos que usa el calor para su transmisión. Asuntos que seguramente ustedes ya han estudiado antes en alguna de las materias de física. Y creo que por ahí quedamos, ¿no? Cuando mencionamos el mecanismo ¿de qué? Conducción, convección y radiación. Ok, entonces quedamos acá. Resulta que este mecanismo de transmisión de calor por conducción es típico de materiales sólidos. Estaríamos concretamente hablando, por ejemplo, en el caso de una cámara, de la pared externa, el aislante térmico, la pared interna, en fin. Y entonces hay que aplicar lo que se conoce acerca de la conducción. En este caso, este valor U queda, digamos, traducido por una relación que tiene que ver con una propiedad que tienen los sólidos que se llama conductividad térmica, K, y tiene que ver con el espesor de la pared. Fíjense que el valor de U reemplazado por este cociente K sobre M dice que el valor de U será más grande en la medida en que más conductividad térmica tenga el material. En el caso que nos ocupa, más bien nos interesa lo contrario, ¿verdad? Que la conductividad térmica del material sea la más baja posible. Esto es lo que ocurre en los materiales que califican como aislantes térmicos.
tienen un valor de K muy bajo. Y el otro factor que está afectando o definiendo el valor de U es el espesor. A mayor espesor, menor valor de U. Lógicamente, por ejemplo, cuando se define el tipo de aislante, hay que definir también de qué espesor va a ser el aislante. Y eso, al fin de cuentas, tiene que ser sometido a un estudio de factibilidad para que, más de factibilidad, un estudio, un análisis técnico económico que determine cuál es el espesor óptimo del aislante. Este asunto ustedes lo pueden mirar en Stoker. Yo les sugiero que lo hagan por lo menos para enterarse. A ustedes que estudian ingeniería industrial les interesa este tipo de análisis técnico-económico, ¿verdad? Porque resulta que yo puedo aumentar el espesor del aislante o de la pared para disminuir el valor de U, que me interesa que disminuya, pero eso me cuesta cada vez más. Entonces llega un momento en que el bolsillo ya no aguanta y hay que parar la cosa ahí, hay que parar el gasto ahí. Bueno, en el caso de la convección, este es un mecanismo típico de materiales, pero en estado fluido, de materia en estado fluido. Estoy hablando de que este tipo de mecanismo de transmisión de calor corresponde a líquidos y o gases. Y en este caso, en lugar de este valor K sobre E, se tiene un valor representativo de, o reemplazante de esa relación K sobre E en los sólidos, que se simboliza con la letra H, pero no vayan a confundir esto con entalpía. Este valor de H se llama coeficiente pelicular de transmisión de calor. Todas estas cosas las van a estudiar en operaciones unitarias. Entonces yo lo único que estoy tratando de hacer es un planteamiento rápido y concreto del asunto. Más complicado es el mecanismo de transmisión de calor por radiación. Este mecanismo puede darse o puede ocurrir en medio sólido, en medio líquido, en medio gaseoso y por último hasta en el vacío. Es así que, por ejemplo, nos llega la radiación solar. Ser involucrado en este análisis. Usted sabe que no es lo mismo estar bajo techo que estar a la intemperie. Me refiero durante el día cuando el sol está en pleno apogeo. Usted puede comprobar muy bien, y seguramente se ha dado cuenta de ello, de que si está en el sol se calienta más que si estuviera a la sombra, ¿no? Pero digo, este mecanismo de transmisión de calor por radiación es más complejo porque parte de la radiación rebota, otra parte se absorbe en el material y otra parte pasa, se transmite. Entonces, a modo de simplificar el tratamiento de este mecanismo, en el caso de que hubiera asoleamiento de alguna pared o del techo del espacio refrigerado, lo que se hace es involucrar este fenómeno a través de un cambio en la temperatura, que lo vamos a llamar cambio de temperatura de corrección. Es decir, a este valor que tenemos acá se le aumenta una cierta cantidad de grados centígrados, 2, 3 grados centígrados, dependiendo del tipo o las características de la pared, a fin de tomar en consideración la radiación si es que dicha pared estuviera asoleada. Pregunto si me están entendiendo esto que estoy diciendo. Sí, ingeniero, se entiende. Le van a pedir
al ayudante que les haga conocer un conjunto de tablas donde hay información que permiten trabajar esta fuente de calor, de transmisión de calor por las paredes. En esas tablas van a poder encontrar para distintos tipos de paredes, por ejemplo, el valor de U. Van a poder encontrar algunas tablas que le digan cuánto hay que corregir la diferencia de temperatura por motivo de asoleamiento. O sea, hay una tabla destinada a esto, y entonces cuando ustedes miren las tablas van a poder apreciar qué cosas se toman en consideración para plantear los valores que están consignados en las tablas. Yo les sugiero que lo hagan porque esto puede ser motivo de preguntas en el examen. ¿Listo? Entonces, una vez que se disponga de toda la información, lógicamente eso va a permitir que usted, por ejemplo, calcule cuántas kilocalorías por hora se introducen en el espacio refrigerado por este motivo. Entonces, el único detalle que ahora debo ponerlo en relieve es con qué temperatura ambiental usted va a hacer el cálculo. ¿Qué opina? ¿Se escuchan sugerencias? ¿Por qué pregunto esto? Porque he sabido de que la temperatura ambiental cambia, ¿verdad? A medida que transcurren las horas y a medida que transcurre el año. Entonces, ¿qué criterio es el que va a utilizar usted o qué criterio utilizaría usted para asignar un valor de temperatura ambiental a este cálculo? ¿Podría repetir una vez más, por favor, ingeniero? ¿Qué me dice? Lo escucho. ¿Sí podría repetir de nuevo su pregunta, por favor? La pregunta es si la temperatura que usted va a involucrar acá para el ambiente es un valor que cambia, no es un valor estable, constante. Entonces, ¿qué criterio va a usar para ponerle un valor? Se supone que usted conoce los registros de la temperatura a lo largo del día y a lo largo del año. Entonces, ¿qué valor va a utilizar usted si es que tiene que hacer un cómputo de este tipo? Esa es la pregunta, ¿me entiende? Sí, sí. Es decir, estoy hablando de que la temperatura es algo que se mueve así. Entonces, ¿qué nivel de temperatura o qué valor de temperatura es el que vamos a usar? Seguramente que ni este, pues no, ni el máximo ni el mínimo, pero algún valor tenemos que usar para hacer la cuenta. Entonces, ¿qué criterio es el que se maneja? Promedio, ingeniero, ¿será? Mm, Podría ser, pero supongamos que la temperatura esté por acá, ese día su equipo va a estar fallando, ¿no? ¿Me entiendes Sí, sí. Entonces a qué me tendríamos que refiero? usar una temperatura crítica. Claro, tendríamos que usar una temperatura que no sea necesariamente la máxima, pero más apegada a la máxima. ¿Se da cuenta? Para que el día que las cosas estén exageradamente calientes, no nos falle el equipo. Así, que no sea que, como cuando usted compra un equipo aire acondicionado y resulta que hace un calor fuertísimo y
y usted nota que su equipo no responde. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? El tamaño del equipo, pues no, o sea, la capacidad del equipo. Entonces el criterio tiene que ser usar un valor que esté más apegado hacia el máximo, ¿no? ¿Comprenden lo que digo? Ahora, lógicamente esto tiene su contrapartida, porque si yo no necesito un equipo con tan alta temperatura de cálculo, digamos, en este aspecto, estoy sobredimensionando el equipo. Pero entonces acá hay que tomar una decisión, es decir, yo siempre les digo, acá usted tiene que aplicar algo que es de cajón, algo que es muy, ¿cómo se puede decir? Muy lógico, ¿no? Que más vale que sobre y no que le falte, ¿sí o no? Esto es lo mismo que ocurre con la plata, ¿no es verdad? Más vale que sobre y no que falte. Si sobra, la ahorramos, pero si falta, estamos listos, fregados. Bueno, no sé si me están comprendiendo claramente el asunto o hace falta comentar algo más. Los escucho, los quiero escuchar, mejor dicho. ¿Están o se fueron? Y todos, todos aplican esto, digamos, de usar la temperatura, todos los equipos aplican de usar la temperatura cercana a la temperatura crítica, o solo algunos. No, no, estamos hablando de este cálculo que finalmente nos va a conducir a determinar de qué tamaño tiene que ser el equipo, o sea, qué capacidad debe tener. Okay. Entonces, vuelvo a recalcar, el criterio es que más vale que sobre y no que falte. ¿Me entiendes? Sí, sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Porque si le falta capacidad al equipo, la temperatura de diseño va a comenzar a aumentar. Y esto es lo que pasa cuando el equipo de aire acondicionado, vuelvo a poner el ejemplo, no abastece y entonces, por más que esté funcionando a toda mecha, usted está acalorado. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los equipos? En realidad, la capacidad no se calcula exactamente igual, digamos, al requerimiento. Siempre se tiene un plus. Y entonces, ¿cómo se controla ese plus? Pues sencillamente cuando no haga falta más frío, entonces se para el equipo. Y eso se logra de manera automática. Seguramente usted ha visto cómo funciona una heladera. ¿Ha observado cómo funciona una heladera? Pregunto, ¿el funcionamiento es continuo o intermitente? Continuo. Ya, a ver, Intermitente. Es intermitente. aclaremos que Intermitente, ingeniero. Al momento de abrir la heladera, es para. intermitente. Ya. Si empieza a funcionar de manera continua, significa que hay algún problema. O no necesariamente un problema, sino que su heladera está sobrecargada. Es decir, usted le ha metido tanta cosa que no abastece y entonces está funcionando hasta el cansancio. ¿Lo ve? En cambio, cuando las cosas están bien dimensionadas y usted carga una heladera con lo que debe cargarle, normalmente la heladera funciona y luego para, y luego funciona y luego para, y todo eso ocurre de una manera automatizada, ¿cierto? Bueno, si no lo sabe, sería bueno que se ponga un rato a observar su heladera, su funcionamiento. Ya, no sé si hay una pregunta en torno a este motivo de ingreso de calor al espacio refrigerado. Creo que no tiene mayor inconveniente. En la ayudantía seguramente van a
a poder apreciar algunos detalles más. De repente en este momento me lo pasé por alto, pero todo lo que estamos planteando acá también es susceptible de que usted lo mire en el Stoker. Sería bueno que lo haga. Bueno, continúo si no hay preguntas. Una Un pregunta, profe. segundo. Diga. Usted dijo que era intermitente, ¿no? Por eso es que, bueno, ¿esto solo se produce cuando abrimos y cerramos la heladera o es también cuando está No, cerrada? no, no. No, no, no. La intermitencia está programada en muchas máquinas. Ujú. ¿Entiende? Por eso Pero es a que me entra veces esa cuando duda. usted abre la heladera, la deja abierta, entonces lo que está haciendo es meterle calor a las cámaras, ¿no es verdad? Y entonces inmediatamente la temperatura aumente dentro de la cámara, el equipo vuelve a funcionar a fin de normalizar la situación. ¿Me entiende lo que digo? Pero si usted la mantiene cerrada la heladera todo el tiempo, igual funciona de manera intermitente. Porque cuando la temperatura dentro de la cámara alcance el valor prefijado, es que hemos llamado T sub D, entonces el equipo ya no tiene por qué seguir funcionando. Detecta este nivel de temperatura y se para. ¿Me entiende? Para eso dispone de un aparatito que en este momento lo voy a mencionar. A no ser que alguien sepa cómo se llama. Algo que tiene posibilidad de regulación para hacer que la cámara esté un poco más fría o un poco menos fría, o dependiendo de la época del año. ¿Saben a qué me refiero? Nada, parece que lo único que conocen de la heladera es qué es lo que se guarda, ¿no? Que se pueda beber o comer. Por eso yo El les termómetro, sugiero, ingeniero. no, termómetro no hay termómetro. Temperatura de diseño. El No, termostato. no, termostato, así se llama ese aparatito. Entonces anótelo y busque información acerca de qué es el termostato, cómo funciona, qué hace ahí, cómo mete su cuchara en el funcionamiento del sistema de refrigeración, en el caso concreto de una heladera. La palabra termo hace alusión a la temperatura y el estato a que la temperatura es controlada. ¿Se da cuenta? De ahí viene termostato. Preguntas. ¿Saben qué? Estoy tratando de que la cosa no sea una teoría pura y simple, sino que le encontremos un aspecto práctico. Por eso me refiero tanto a la heladera. Como la tiene en su casa, usted no necesita ir a ningún laboratorio a hacer una práctica o a practicar una observación del equipo. Lo tiene ahí a la mano. Entonces es cuestión de que le preste un poco de atención. Y no solamente porque está haciendo esta materia, sino porque hay que tener ciertos conocimientos que son comunes en la vida doméstica. No se olvide que en algún momento usted va a ser domesticado. ¿Entiende lo que digo? ¿O no me entiende? Bueno, preguntas. ¿Alguna otra cosa? Entonces sigo. Ingeniero, otro ejemplo puede ser el del aire acondicionado, ¿no? Como el de la heladera. Claro, claro. En el caso del aire acondicionado también
usted sabe que tiene ahí un display que le muestra a qué temperatura está regulado el equipo, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, cuando la temperatura se alcance, el equipo se va a parar. Cuando la temperatura suba, el equipo va a volver a arrancar. Tiene su termostato también. Ya, en el caso de los equipos aire acondicionado, la cosa viene un poco más elaborada porque trae, digamos, control a distancia, regulación, en fin, un poquito más complejo, más sofisticado que una heladera común y corriente, pues, ¿no? Claro que necesita que haga más nada, ¿no? Que poner y sacar cosas de la máquina. Y en el caso de la heladera común, algún tipo de mantenimiento muy elemental. Bueno, ¿alguna otra cosita más se les ocurra? Entonces sigo con el relato. Otra posibilidad de que ingrese calor o energía al espacio refrigerado que tenga que ser sacada en forma de calor es su uso en el espacio refrigerado. Vamos a llamarle a eso que se introduce en el espacio refrigerado productos. Entonces identificamos que si un producto es introducido dentro del espacio refrigerado en una cantidad de m kilogramos, vamos a empezar a cuantificar las cosas, y a una temperatura inicial en grados centígrados que se entiende es mayor que la temperatura de diseño, entonces a medida que transcurra el tiempo dentro del espacio refrigerado, este producto va a empezar a ceder calor que debe ser retirado de dicho espacio a través del evaporador del sistema. ¿Comprenden lo que estoy planteando? Si esta fuera la cámara, y entonces este fuera el producto, estando dentro del espacio refrigerado, por tener una temperatura mayor que la temperatura de diseño, entonces emite calor. Y si usted no lo retira ese calor de dicho espacio, entonces va a hacer que esta temperatura de diseño tienda a aumentar. Entonces, productos que ingresen al espacio refrigerado a una temperatura superior a la temperatura digamos, establecida para dicho espacio, van a aportar calor y para su cuantificación hace falta, por ejemplo, información como estas dos que anoté, pero también valores como estos, que ahora lo voy a aclarar. Estos valores medidos en kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. ¿Usted me dirá de qué se trata? ¿Qué es lo que se mide en estas unidades? ¿Qué es lo que se simboliza con C sub P? C sub P. Porque Calor esto demás, específico. calor específico a presión constante. Porque todo lo que ocurra va a ocurrir a la presión atmosférica, pues no, es una presión constante. Entonces, esto que estoy anotando, CP AC es antes de que pudiera ocurrir algún proceso de congelamiento del producto y DC después del congelamiento. Y si hay congelamiento, lógicamente necesitamos conocer esta propiedad
medida en kilocalorías por kilogramo, lambda C. ¿Qué es esto? Cuando yo hablo de congelamiento, estoy asumiendo de que un líquido se va a convertir en sólido. Entonces, ¿qué hace falta conocer? ¿Qué es lambda C? Calor latente de congelación. Esto nos permite aplicar esta sencilla formulita pero además, ya que lo anoté, hace falta conocer para el producto en cuestión que tiene la posibilidad de ser congelado, cuál es la temperatura de congelación. A ver, pregunto si me están entendiendo los tres términos sumandos que he anotado en esa fórmula. ¿Cuál es el significado de cada uno de ellos? Quisiera escuchar a alguien que me diga eso. Porque que lo que estamos haciendo es escribir cosas que usted las tiene que conocer de termodinámica o de alguna otra materia de física. ¿Puedes repetirle la pregunta, por favor, Inge? Sí, quiero que me digan qué significado tiene este término, qué es lo que traducen. Por supuesto son cantidades de calor, porque ya estoy anotando Q igual a todo eso, pues, ¿no? Lo voy a decir yo nomás, si no, seguimos volteando. Este primer término, cuando se multiplica la masa por el calor específico antes de congelar, y por esta diferencia de temperatura inicial menos la temperatura del producto, para que su temperatura descienda hasta su punto de congelación. A continuación, esta otra cantidad me dice qué cantidad de calor se pone en juego durante el cambio de fase de líquido a sólido. Y si se sigue enfriando hasta la temperatura de diseño, entonces viene este tercer término que me dice qué cantidad de calor se pone en juego en este último tramo. Entonces, acá tenemos enfriamiento, acá tenemos cambio de fase y acá tenemos nuevamente enfriamiento. ¿Lo ven? Esto es calor sensible, esto es calor latente y esto nuevamente vuelve a ser calor sensible. Todas estas cosas las deberían saber muy bien. El resultado de este cálculo me va a arrojar una cantidad, pero en kilocalorías. Pero a mí me interesa kilocalorías por hora. Entonces, ¿qué dato adicionalmente tengo que incorporar a este cálculo? ¿Qué otro dato necesito? ¿Lo ve? Necesito saber en qué tiempo este producto va a pasar de la temperatura T sub I hasta la temperatura T sub D. Y esto es algo que se ha estudiado y hay recomendaciones para distintos productos, etcétera. También esto lo va a poder conseguir en esas tablas que yo le estoy comentando que pudieran pedírselas al ayudante que se las haga conocer. Entonces, una vez que se conoce el valor de Q y se sabe acerca de T, inmediatamente usted va a poder establecer cuánto
esto es el aporte de calor por unidad de tiempo por esta causa. Se entiende de que este es un valor promedio. Lo que nos interesa es este valor promedio. ¿Estamos claros con este cálculo o no? Es necesario que ustedes me respondan para que yo pueda tomar los recaudos necesarios a fin de dejar las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Está claro lo que hemos expuesto o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces ya nos queda un poquito de tiempo. Voy a mencionar una tercera posible causa de ingreso de calor al espacio refrigerado. Para eso voy a hacerme espacio acá. A ver, les voy a plantear el siguiente asunto. Si usted se para delante de una heladera y abre la puerta, ¿tiene alguna sensación estando parado ahí frente a la heladera con la puerta abierta? Se siente el frío, Inge, que sale. Se siente el frío. ¿Y dónde se siente más? ¿En su cabeza o en sus pies? En ¿O los pies. nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Ah? Resulta que cuando usted abre la puerta de la heladera, supongamos que esta sea la heladera, entonces el aire frío que hay en el interior se escurre hacia abajo por ser más pesado que el aire exterior. Y entonces la sensación de frío tiene que ser más notable de medio cuerpo hacia abajo. Haga la prueba y verifique esto. Si el aire se derrama, el aire frío se derrama, entonces este aire tiene que ser reemplazado por nuevo aire que entra desde afuera, que está caliente, pues no, este es aire frío, pero entonces este es reemplazado por aire que lo podríamos llamar aire caliente por la relatividad de su temperatura. Entonces este aire caliente queda atrapado cuando usted cierra la puerta y entonces va a ocurrir lo mismo que ocurre con el producto. Tiene que comenzar a enfriarse hasta la temperatura de diseño. Y entonces acá tenemos lo que se llama una carga de calor por cambios de aire. Ya, simplemente lo planteo y el próximo día que podamos hacer clase lo examinamos detenidamente. ¿Listo? Pero ya sabemos de que existe esta posibilidad. Por eso es recomendable que usted no deje las puertas de las heladeras mal cerradas o abiertas y si lo hace, que sea el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, lo dejamos acá hasta la próxima clase. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Que tenga buen Gracias, fin. ingeniero.